Muy bien, bienvenidos de nuevo, ¿cómo estáis? Vamos a seguir con donde lo dejamos en el... estamos mezclando un poquito todo, pero viendo lo que es la religión islámica. Hicimos el inciso de cuando entró Zoroastro en todo esto, un reformador iraní, sobre el que se basaban también la religión, la filosofía del zoroastrismo, en la religión monoteísta, evidentemente, y era considerado el único creador de todo, en el sentido ético. Hay un dualismo, sin embargo, que distingue entre el bien y el puro mal. No sé cómo no lo distinguen. A esta religión también se le conoce como mazdeísmo, lo que os dije del Mazda, ¿os acordáis? Bien. También se le llama Dhyanavanguji, que puede traducirse como recta o buena conciencia o buena religión. Fue la religión oficial del imperio persa durante siglos, pero tras la conquista islámica. Quiero terminar con estas pinceladas sobre el Islam y luego ya veremos si continuamos, porque creo que va a ser mucho también hablar de otras, no sé, como... Es que la verdad que hay tantas, no creo que esto sea... Simplemente hemos dado digamos, las esenciales para ir andando sobre todo ello sin que seamos salpicados y sin que nos abatan, nos derroten, ¿no? Que sepamos responder en todo momento, porque empezando desde el catolicismo romano hasta el islamismo, bueno, me hubiera gustado también, lo vamos a dejar. Hemos estado ahora hablando con los chicos y también están de acuerdo conmigo en que esto vamos a terminar con el Islam, que importa bastante, pero vamos a dejar de lado lo que es todo el sintoísmo, el taoísmo, los rosacruces. Bueno, hemos hablado de los adventistas, de los mormones, los testigos de Jehová, pero dejamos de lado los de taoísmo, sintoísmo, el Hare Krishna, la iglesia Luz del Mundo, que también ojo con esa, y el budismo. Son religiones todas, pero esas son más orientales, pero será más difícil que os encontréis con alguno de ellos para... Creo que con lo que estamos hablando podéis desempeñaros ya bien para defenderos y poder atacar a vuestra vez con todo lo que estamos hablando. Quizá más de uno me esté diciendo, ¿se te está olvidando algo, Rafa? ¿El qué? La cienciología, ¿a que sí? ¿Cómo no? ¿Quién se va a olvidar de John Travolta? ¿Quién se va a olvidar del de Misión Imposible, del de lo otro? Todos los actores que salían de... ¡Pam! Todos a la cienciología, ¿no? Luego todos salían porque veían que, bueno, que es otra de las ramas de la prosperidad también, pero más elitista, más clasista. Creo que la cienciología es para Estados Unidos y aquí en España no hay apenas cienciología, por eso no la he metido en el saco, que es el que tenemos, con el que estamos batallando. Demos con esto y no meternos en la cabeza otras cosas que nos pueden ser de piedra de tropiezo, ¿no?
Entonces vamos a acabar con lo del Islam, luego ya iremos haciendo algunas otras cositas, siempre con vuestra aquiescencia y vuestra aprobación. Entonces, el zoroastrismo fue la religión oficial del imperio persa durante siglos, pero tras la conquista islámica de Persia, en el siglo VII empezó su decadencia. Muchos zoroastrianos emigraron a la India, especialmente a la zona de Bombay, donde aún se encuentran practicantes de esa religión. Yo he estado allí y lo he visto. Yo he estado allí y lo he. Igual que en Haití sigue habiendo ocultismo, satanismo, misas negras, esoterismo, que lo quieren ocultar para que vayan. Porque Haití, enseguida que vas, ¡ay, qué precioso, qué bonito! Pero, la noche haitiana, el ocultismo que hay ahí, es que lo notas nada más que entrar, sí, buenas caritas sonrientes, te ponen cuando bajas del avión, antes tenían la costumbre, la última vez que fui, te ponían collarcitos, chicas allí bailando el balalaika, esa. Haití sigue siendo igual. Y la India, en Bombay, en estos sitios aún se encuentran practicantes de Zoroastro, de esa religión. Son los denominados parsis. Si sabes buscar en los sitios donde vayas y sabes encontrar un buen intérprete, hablando lenguas muertas ya, vas a aprender mucho si tienes la posibilidad de viajar. Si no, pues nada más que contacta con nosotros y te damos estudios tanto cristianos, siempre van a ser cristianos basados en la Biblia, en la palabra de Dios, pero también en vivencias naturales nuestras que hemos tenido y lo que significan esas religiones, esas sectas, ese ocultismo. Algunas doctrinas del islamismo, que podríamos llamar, si también se consideran abrahámicos, como nosotros, padre Abraham, no os llaméis padre a nadie, pero bueno, el que estaba al rey que le llamó padre Abraham, ¿os acordáis? Que tenían conciencia los dos, nada más que haber muerto, uno en el seno de Abraham y otro en el tormento eterno. Padre Abraham le llamó padre Abraham. Nosotros sabemos quién es nuestro padre, ¿verdad? Evidentemente que Abraham es autoridad sobre nosotros también, jerarquía, ¿no? ¿Cómo vamos a...? Pero no es padre, es padre. Abraham era padre enaltecido, que es precisamente lo que le decían. Es que el islamismo todo lo copiaba, es igual que el diablo, por eso le tacho de satánico, porque no hace más que mentir, engañar y copiar. Todo. Entonces, igual. Tienen la doctrina también, como parte abrámica, de la Trinidad, ¿no? Aquí en la Trinidad, el islamismo no acepta esa doctrina cristiana de la Trinidad. Cree que en el Espíritu Santo, el cual es como si fuera una fuerza que emana de Dios, y ve en Jesucristo tan solo un profeta que vino después de Juan el Bautista, el cual dicen, sobre todo mi amigo Abdelatif, que le dije yo, a ti te voy a bautizar yo en el Jordán, tú a mí, yo a ti, tú a los ejércitos, siempre estamos igual,
pero nos llevamos muy bien. Yo cuando entro, yo le veo a sus horas, a lo mejor, que está sentado en la alfombra pegándose cabezazos contra el suelo y yo lo respeto. O sea, cuando termina de orar, pues ya nos liamos con las pullitas y con todo, pero comemos muchas veces juntos y hablamos de que somos abrahámicos, de todo esto. Claro, ahí es donde yo le tiro y digo, sí, pero tú eres de los malos, yo soy de los buenos. Ya estás otra vez, porque no sé qué. Entonces, el islamismo cree que el Espíritu Santo es una fuerza que emana de Dios y creen en Jesucristo, pero creen que fue un profeta de Dios, que no fue crucificado, fue otro hombre el que fue crucificado en su lugar, y Jesucristo fue elevado al cielo igual que Elías, igual que Enoc. Dios, podríamos decir que el islamismo predica la unidad de Dios y también su unicidad, de aquí su partición con los neopentecostales, con los pentecostales unitarios o unicitarios, con muchas de las ramas pentecostales y evangélicas también tienen, de las que creen en la unicidad, no la unidad de Cristo, de su iglesia, sino la unicidad de Dios, la unidad. No creen que Dios sea un Dios trino. Entonces, Alá para ellos, Dios, Alá es el mismo Dios de Abraham, que termina su revelación en Mahoma. Jesucristo. Mahoma es considerado el último de los profetas. Aquel que vino después de Adán, Noé, Abraham, Moisés y Jesús fue Mahoma. Al afirmarlo, le niega a Jesús todos los atributos y conceptos que el cristianismo le da o le atribuye, ¿no? Sobre el cielo. El cielo es un superoasis. Ahí es donde los esperan si mueres en batalla o si mueres haciendo un atentado o lo que sea, mueres matando a cuanta más gente mates mejor, ahí te esperan 78 vírgenes. El supercielo. Pero si no aguantas aquí a una mujer, ¿cómo vas a aguantar a 78? Yo, pero bueno, perdonadme que no es broma, mujeres, no. Además, tengo el ministerio de mujeres también, y estoy licenciado en ese ministerio en teología también. Ministerio de mujeres, de la mujer. O sea, aparte de teológicamente, también es mi trabajo secular el proteger a la mujer sobre la violencia que sufre por parte del hombre. Hoy en día, porque ya se estaba acabando aquí en España, hasta que vinieron otra vez todos estos moros y todos estos islamistas y todos estos comunistas, que ha empezado a venir, pero los españoles no pegamos a las mujeres. Años que hasta nuestros abuelos cogían la correa y se liaban a cintarazos ahí, la letra con sangre entra, que decían. De ahí vino todo. Pero bueno. El cielo, ¿cómo lo creen? Pues eso, un superoasis, el sueño de un pueblo que vive en el desierto. En él los bienaventurados que siguieron los preceptos del Señor van a encontrar ríos de leche, miel, vino, multitudes de vírgenes con ojos de gacela, cuerpo de guitarra, la posición inferior que ocupaba la mujer en los clanes patrilineales de los beduinos del desierto era perpetuada en el cielo. O sea, la mujer no vale nada. Sí, hoy en día siguen igual. Tú ves al hombre, andan y detrás 7 o 8 mujeres, como está la poligamia permitida,
detrás 7 o 8 mujeres, todas tapadas, con un sol de justicia, y él en calzoncillos por la calle, con un ventilador, con un abanico dándose. Eso es el Islam. La Sharia. Todo de lo que estamos hablando lo llamamos Islam por difundirlo, pero está lleno de doctrinas, y a cada cual peor. Los soldados que son muertos en guerra, como he dicho antes, en guerra santa, para expandir el Islam, o sea, todo el que muere por el Islam, que mate a cuantos más pueda, tienen entrada garantizada en los 8 círculos del paraíso. Incluso antes del juicio final. Desde allá arriba podrían oír los gritos que venían del infierno y molestar con sus burlas a los condenados. Encima, sobre cómo piensan del infierno, el islamismo, el infierno del islamismo, digámoslo así, nada tiene de especial. Es solo aceite hirviente y fuego para los que no siguieron los preceptos de Alá. Aceite y fuego, como azufre. En la oración, los musulmanes rezan 5 veces al día: al amanecer, al mediodía, durante la tarde, al crepúsculo, al ocaso, y por la noche. En las oraciones que tienen por objetivo dar gracias y glorificar a Alá, a Dios, el fiel se sienta sobre los calcañares, los tobillos, los calcañares, teniendo las manos extendidas en dirección a la Meca. La liturgia pública principal tiene lugar los viernes al mediodía, por lo general en las mezquitas o los templos. Hay en sitios como Túnez, que hay, ponen un tío con una trompeta, empieza a sonar una trompeta a lo alto de la mezquita, y ilallah, ilallah, Muhammad Rasulullah, ilallah, y todo el pueblo allí oyen, es lo que oyes. Y hasta en ciudades españolas que están en Marruecos, como Ceuta y Melilla, se oyen los cánticos de estos que no te dejan dormir porque están toda la noche ilallah, ilallah, Muhammad Rasulullah, ilallah. Acostumbran a rezar también, los cristianos también lo hemos hecho, yo lo he hecho muchas veces, con el rostro, con la frente postrada en el suelo, en señal de sumisión a Dios y respeto. Ellos también lo hacen así. Las imágenes para ellos, bueno, todo esto podemos irlo viendo a través de 1 Juan 4, 6, 10, Gálatas 4, 4, Efesios 4, 13, Colosenses 2, 9, para iros, es que no quería meteros más versículos, pero bueno, en cómo toman las imágenes, los hombres, los animales, las plantas, las piedras son creaciones divinas, y por eso los hombres no deben volverlos a crear, aun cuando entre los turcos aparecen libros musulmanes que tienen miniaturas con imágenes. La prohibición siguió vigente para los recintos religiosos y casi siempre para el rostro de Mahoma. ¿Qué es la predestinación para los musulmanes? El hombre tiene un destino ya trazado. Hablamos de calvinismo. Cuando acontece cualquier cosa, el árabe dice: está escrito. Si por una contradicción inexplicable acontece cualquier desgracia, se dice que el hombre es el responsable por sus actos
y por esa falta de fe es la consecuencia de sus actos. Lo que es la guerra para ellos, llaman guerra santa toda guerra que se hace para extender el islamismo. O sea, donde vayan hacen guerra santa. Igual que nosotros predicar el evangelio es nuestra misión, para ellos es hacer la guerra santa. La llaman santa, pero es cruenta, porque dejan sin cabeza a todo títere. Y, como decimos, tenía garantizada la entrada al cielo todo aquel que muriese en esas guerras, porque Mahoma masacraba a todos los que se ponían en su camino. No creas que perdonaba a nadie. El templo, lo que ellos llaman la Kaaba, otros dicen Kaaba, otro es Kaaba. Se llama en el interior de la Kaaba, que es una especie de templo pagano, había 360 ídolos. El sol, la luna, los astros, el destino, varios espíritus, varios ángeles, entidades sobrenaturales relacionadas, todas con la muerte. Era una especie de panteón de los espíritus tribales de los beduinos. Mahoma, cuando entró en la Meca con su ejército, destruyó todos los ídolos, dejando tan solo la gran piedra negra, que según la tradición había sido traída por el arcángel Gabriel. La Kaaba es considerada el centro de la tierra. La piedra negra posiblemente sea un meteorito, es símbolo de Alá, y se dice que originalmente estaba en el cielo. Hacen peregrinación a la Kaaba, fueron aconsejadas por Mahoma, por lo menos una vez al año, y son una de las más antiguas tradiciones del pueblo árabe. Ya se hacían antes de Mahoma. Después de él, la peregrinación a la Kaaba ganó nuevo significado. En cuanto a lo que creen sobre el pecado original, claro, para ellos Alá creó el mundo, al hombre y también a los ángeles, hechos de luz y carentes de sexo. Los ángeles son dirigidos por 4 arcángeles: Jibril, Kikahil, Israfil e Israel. Kaaba era inicialmente el nombre de la piedra que se encuentra en la mezquita de la Meca. Ese nombre por extensión pasó a denominar el propio templo. Uno de los ángeles, Iblis, por haberse negado a adorar al hombre recién creado, fue expulsado del paraíso y provocó el exilio de Adán y Eva. Fijaos cómo quieren imitar, pero ellos a la suya. Así pues, el Islam desconoce el pecado original, ya que el error de Adán no recayó sobre su descendencia. Iblis comanda un ejército de demonios hechos de fuego. La escatología en el Islam, digamos que la historia humana terminará, según la escatología islámica, y terminará con el juicio final, el cual será precedido por acontecimientos terribles, como por ejemplo la venida de personajes maléficos o propicios: el Mahdi, especie de Mesías; el anticristo, el falso Mesías, que aparecerá entre Irak y Siria, según estos del Islam; y Cristo, que será el que matará al anticristo. Conclusión, para ir acabando con el Islam, que ya le hemos dedicado demasiado tiempo, pero quería que supieseis lo esencial para que no os vendan una moto por ahí como las están vendiendo. De una u otra forma, el islamismo cree en las doctrinas del judaísmo, de las cuales una y otra vez saca ingredientes para mezclarlos con doctrinas de otras religiones y de otras sectas. Dice Mahoma
Yo creo en Dios, en sus ángeles, en sus libros y en sus mensajeros, en el último día, en la resurrección de los muertos, en la predestinación hecha por Dios. ¿Veis por qué digo muchas veces que la doctrina calvinista es herética? Dice Mahoma que cree en el bien y en el mal, en el juicio, en la justicia, en el paraíso y en el fuego del infierno. No queda duda de que Mahoma fue un falso profeta. A medida que iba dominando a las naciones y su propio poderío iba en aumento, las revelaciones de Dios mudaban de estilo, cambiaban. Y comenzaban a responder directamente a cuestiones de la política local beduina. Por lo que con bastante frecuencia estas revelaciones son oscuras para nosotros. Son satánicas. Son inexplicables, esotéricas, llamadlas como queráis. Sus enseñanzas muchas veces chocan con las enseñanzas de Jesús, pero muchas. Quien afirmó, entre otras cosas, que su reino, el reino de Cristo, no era de este mundo. ¿Lo dijo o no? Mateo 24, 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Mateo 24, 24. Aquí tenemos una de las pruebas donde se cumple parcialmente la palabra de Jesús. Siempre se cumple. Y todos estos tipos que estamos nombrando, ¿qué hacen? Mahoma, un falso profeta, que harán grandes señales, te lo está diciendo pero que van a engañar, si les es posible, hasta a los escogidos. Por lo tanto, queridos calvinistas, ¿la salvación se pierde o no? Tú eres escogido, tú eres predestinado, tú eres llamado, todo. Pero en los últimos tiempos, o ahora mismo, te viene un maometano, un moro, un musulmán, como quieras llamarle, un árabe, y te engaña. ¿Crees que sigues siendo predestinado? Fuiste predestinado, pero tú has elegido irte al lugar de tormento. Y con esto concluimos, digamos ya dejamos otras religiones para otro momento, pero esas no son tan, digamos, tan importantes para el mundo occidental en el que estamos como estas que hemos estudiado, porque esas son más para orientales, ¿no? Budismo, el sintoísmo, el taoísmo, en fin, todo esto en Rosacruces, la iglesia de la cienciología también, pero sería otra vez machacar en hierro frío, porque ya hemos hablado de la prosperidad y la cienciología. Bueno, la palabra lo dice, hay algunas variaciones evidentemente en cuanto a doctrina, pero general, por regla general, son otra doctrina de la prosperidad, son elitistas. Tú ahí no vayas a pedir alimentos o vayas a pedir
por mucho que veas al Juan Travolta o al otro, ¿cómo se llame? No sé, no me acuerdo. Y tantas mujeres, actores y actrices, que todos a la cienciología. No, yo he apadrinado 2 perros, yo un caballo. Yo tengo 7 niños, los he apadrinado y todo. Por mucho que veáis eso, en su corazón no tienen. Y si no, si es verdad que sienten eso, al final salen de la cienciología. Porque la cienciología es elitista. Y si esas personas están acogiendo a personas desfavorecidas, les van a echar de la iglesia. Porque eso que se están llevando esas personas lo quieren ellos. Por eso, alguien avispado fundó esa. Pero no quiero hablar más de la cienciología, porque quien nos hable de eso dice, mira, esto ni tiene pies ni cabeza. Vete a donde quieras, tómate un café, yo te invito, no hace falta que, porque ya sé que tú eres elitista y no me vas a invitar a un café, pero yo sí, yo te invito. Ponle un café y ahí te quedas. Hasta luego, tú allí y yo aquí. Y no cruces por mi lado, a no ser que sea de rodillas, glorificando a Cristo. Entonces lo dejamos aquí y hasta la próxima vez que comenzaremos otro estudio, predicación o cualquier tipo de mensaje. Y si queréis algo más, pues también ya sabéis, nos lo ponéis en los mensajes o en los correos, y sabéis que estamos aquí para todo ello y para darle salida a todo lo que nos digáis, ¿de acuerdo? Así que hasta la próxima, que Dios os bendiga.